Bienvenidos todas y todos al podcast de Jobs.app, la plataforma colombiana online que permite llevar el talento humano de las organizaciones a la revolución 4.0. Cada martes, nuestra CEO, Yolima Restrepo, hablará con expertos de recursos humanos sobre gestión empresarial, recursos humanos, tecnología y más. Pueden escucharnos en plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Nos encuentran como Jobs.app. Hola, buenos días oyentes. Hoy estamos con un invitado muy especial, Alfredo Solarte, un gran conocedor de todos los temas de metodologías y tecnología. Sin embargo, Alfredo mismo hará su presentación para yo no ir a pecar y a ir a errar con algún tema que no desconozca. Alfredo, bienvenido a este podcast que es para emprendedores, personas del mundo de la tecnología y empresarios. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias, Yolima, por la invitación. Muy contento de participar en tu actividad virtual. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, con Alfredo hoy vamos a hablar de un tema bien importante que dice personas antes que procesos y procesos antes que tecnología. ¿Cómo es eso que suena tan interesante, Alfredo? ¿Qué nos puedes contar? Pero no, antes por favor preséntanos quién es Alfredo porque no lo hemos hecho. Claro que sí. Pues no, una presentación muy corta. Yo soy gerente y dueño de la firma XL Ideas, que básicamente traduciría en un mensaje de marketing grandes ideas. La compañía se dedica a ayudar clientes básicamente en procesos de transformación a través de metodologías de gestión. Principalmente nos basamos en metodología TPS o Lean y en algunas otras oportunidades utilizamos metodologías complementarias como por ejemplo Balance Scorecard, Six Sigma y otras. Hacemos proyectos de toda índole, desde transformación de procesos actuales, diseño de nuevos procesos, optimización de procesos, pero todo esto lo hacemos a través de la gente. Digamos que nosotros los externos a las compañías, lo único que podemos hacer, creemos nosotros, es ayudar a que las organizaciones a través de sus propios empleados hagan esas transformaciones. Es la única manera en que además las transformaciones van a ser verdaderamente sostenibles. De lo contrario, caemos en el riesgo de la consultoría tradicional, que en nuestra opinión a veces es un poco frustrante, porque esencialmente nos indica, digamos, una receta, nos transmite mucho conocimiento, pero una vez la firma consultora no está, inician los problemas, tanto de implementación como de sostenibilidad de las nuevas ideas. Eso es lo que hacemos en la compañía. La empresa existe desde el año 2013, pues no mencionamos aquí marcas particulares, pero hemos trabajado con empresas de diversos sectores, sector lácteo, sector alimentos, sector agroquímico, sector de servicios financieros, sector construcción, sector manufactura, en fin. Y hemos transformado procesos muy sencillos de una operación de oficina administrativa hasta procesos mucho más complejos de una planta industrial o de un centro de operación logística y siempre con mucho éxito por fortuna. Y simplemente como contexto, pues antes de 2013 tuve la oportunidad de trabajar al otro lado de la mesa, contraté mucha consultoría, implementé muchas ideas y justamente es a partir de esa experiencia que decidimos salir al mercado a ofrecer esos aprendizajes y que las firmas que nos contratan puedan en realidad maximizar la oportunidad de concretar resultados positivos y sostenibles. Eso es lo que hacemos, Yolima. Muy interesante que toda esa experiencia de muchos años, cuando yo te conocí, todo un tema de dirección de empresa y comercial y mercadeo haya llegado a
implementarse en unas metodologías de trabajo permanente con la gente. Entonces, el mismo título de nuestra conversación hoy es Personas antes que procesos. Si quieres, lo vamos desglosando poco a poco para que todos nuestros colegas de talento humano llegue el mensaje mucho más de un alto directivo de organizaciones a nosotros en todo el tema de personas antes que procesos y procesos antes que tecnología. Sí, nosotros de verdad creemos firmemente en esa declaración. De hecho, el eslogan de la compañía, si bien no lo dice de esa manera, significa lo mismo. El eslogan de nuestra empresa dice: transformamos personas que transforman organizaciones. Entonces, el enfoque nuestro, si bien es muy metodológico, muy riguroso, somos muy críticos, nuestro enfoque esencial es en lograr que las personas que, digamos, hacen parte de estas intervenciones puedan dar saltos de calidad, tanto en la interiorización del por qué hacemos las cosas, digamos, por qué hay que hacer un proyecto de mejora, el cómo ese proyecto de mejora puede ser mejor ejecutado y con mayores probabilidades de éxito, y finalmente enseñar las herramientas para lograrlo. Entonces es un proceso casi de alineación de las, llamémoslo, de los chakras organizacionales, porque muchas veces, y también lo sufrí, o sea, esto lo digo desde la experiencia, las canas de la barba no son gratuitas. Y muchos errores que uno comete trata de evitar que otros lo cometan. A veces uno tiene la tentación o la falsa expectativa de que muchos de los líos que enfrenta se resuelven es con la tecnología. Para encontrarse tiempo después, tras una gran inversión y una dedicación de tiempo, que la tecnología no era la solución, sino que nos complicó la vida. Entonces uno tiene que ir un poco más atrás y entender por qué pasó eso. Y no digo que siempre sea así, pero ocurre. Hay implementaciones exitosas de tecnología, por supuesto, pero en donde fallamos es donde aprendemos, también en lo positivo, pero en donde fallamos aprendemos mucho. Entonces, echa uno un poco para atrás y dice por qué fallamos, y se encuentra que quiso implementar tecnología sin entender el proceso verdaderamente, como si un externo a la organización supiera más de mi proceso y fuera a decirme cómo debe ser mi proceso y por lo tanto cómo lo debo automatizar, sistematizar. Y eso es una falacia, eso es un pensar con el deseo que nunca se materializa. Entonces, por eso decimos procesos antes que tecnología. Hay que simplificar el proceso al máximo, entenderlo cabalmente y profundamente, y la minucia y sus particularidades, al punto que uno pueda decir: yo lo que necesito es esta tecnología y necesito aprovecharla de esta manera. Y ahora que vivimos en el mundo de la industria 4.0, ni hablar. Ahora creemos que todo se resuelve vía digital, pero eso no nos quita la necesidad de comprender el proceso para saber exactamente a qué tecnología en realidad debo echarle mano. Si estamos hablando de Big Data, de Data Analytics, ser un letrado de la data. Si lo que necesito en realidad es automatizar un proceso para eliminar actividades que no agregan valor, o actividades que generan riesgo, o actividades que son difíciles, o qué tipo de enfoque de todo el menú tan diverso, amplio y cada vez más creciente de la industria 4.0. Entonces eso no me quita la necesidad de pensar el proceso. Pero a veces pensamos el proceso y creemos que la solución está en el proceso. Entonces diseño un proceso en el papel, voy y lo monto y no funciona. ¿Pero por qué? Si yo lo diseñé perfecto con todos los sabios, y los sabios me dijeron cómo era que había que hacerlo, y resulta que olvidamos lo esencial, es que ese proceso lo ejecuta gente. Y yo a veces utilizo una metáfora, es un poquito, digamos, caricaturesca, pero el objeto de la caricatura es hacer el punto. Es, por lo menos en mi época, cuando uno hacía esos retiros espirituales de planeación estratégica, y entonces se iba 3 días o una semana a todo el equipo de dirección
nadie les podía tocar la puerta porque estaban allá sacando humo papal. Entonces eso se agarraba uno en el buen sentido de las mechas, desde cada orilla, con sus criterios, ideas e iniciativas, y después de mucho lidiar, salía con un plan estratégico que más o menos entendíamos de la misma manera los que habíamos participado. Y resulta que el lunes por la mañana ponía uno en la cartelera, comuníquese y cúmplase, este es el plan estratégico. O si acaso hacía una inversión, ¿no? Le sacaba uno 2 horitas a la compañía y les contaba el plan estratégico. Y uno aspira a que la gente entienda lo mismo que uno no entiende después de una semana, pero cree que en 2 horas la gente lo va a entender. Entonces olvida lo esencial, es que el proceso está centrado en la persona. Y si yo quiero que la gente ejecute un plan estratégico, tengo que partir porque lo entienda y además tengo que partir porque lo comparta y lo quiera ejecutar. Porque las buenas ideas, la buena energía, la dedicación, el compromiso de las personas nace de querer hacer algo por convicción y no por obligación. Y obligar a las personas a hacer algo lo único que genera es un estado policivo. Entonces, si yo obligo a la gente a hacer algo, pues me toca tener un supervisor que supervise a la persona del proceso, más un cargo medio que supervise al supervisor, más un gerente que supervise al cargo medio, más un vicepresidente que supervise al gerente, y toda una cadena de reporte que en donde el de abajo le reporte al de arriba qué es lo que está haciendo y el de arriba le dice que lo está haciendo mal y le da directrices. Y ahí es donde se caen los procesos. Y por eso decimos personas antes que procesos, procesos antes que tecnología. ¿Usted quiere que su proceso funcione? Asegúrese que la persona en el proceso entiende cabalmente qué es lo que usted quiere hacer, por qué lo quiere hacer de una manera distinta y asegúrese que lo quiera hacer. Además, escúchelo, porque muchas veces la persona que hace el proceso sabe más que usted. Usted le puede dar buenas ideas, pero él le va a decir cómo hacerlo mejor. Entonces, lo que pasa es que hay que jalar el hilo. Y el hilo básicamente lo conduce a uno a la fuente y la fuente es quien está al frente del proceso. La persona es el centro de todo. La persona en la organización es el centro de todo. Pero a veces creemos que no lo es, que la persona es prescindible. Y resulta que no, la persona es el centro de todo. Esa es mi explicación a tu inquietud. Muy interesante, mucha tela de dónde cortar en lo que estás diciendo en todos estos procesos. Indudablemente, el involucrar tecnologías 4.0, como lo estamos haciendo en Jobs, llevando todo el talento humano al 4.0, conlleva una transformación cultural y un cambio en las organizaciones que parten de la gente. Nuestra filosofía es el llevar recursos humanos y talento humano al 4.0 sigue siendo el ser humano el centro de todo. Entonces, en eso coincido plenamente y es el conocimiento, digamos, del proceso de talento humano, cómo lo llevamos de forma menos impactante y más funcional y más sencillo, digamos, a que lo adapten todas las personas en la organización. Un poco la pregunta que te hago en línea con esto es, ¿cómo logras transformar personas en esos procesos al aplicar la metodología Lean? Bien. ¿Cuáles serían esos tips que nos recomendarías a todos los que estamos en este mundo de transformar procesos dentro de las organizaciones? Ya has dicho algo importantísimo y es el conocimiento de la gente es bien importante y no imponer, ¿cierto? Sino convencer, porque Claro. si no la gente automáticamente hace rechazo. Pero, ¿qué otros tips nos podrías dar dentro de toda esta experiencia que tú has tenido al transformar personas para poder llegar a esos procesos exitosos? Claro que sí. Dos cosas. Antes de contestarte la pregunta en concreto. La primera es que lo que acabas de decir es la esencia del liderazgo. Y yo pienso que el liderazgo seguramente debe ser de los temas que más se ha escrito en la historia de la humanidad. Todos los enfoques que uno quiera, desde el carismático hasta el conocedor y bueno, pasando por todos los matices. Pero lo que tú dijiste para mí es lo que, si uno pudiera resumirlo en una frase, es liderazgo en realidad es la capacidad de convencer a las personas de que hagan algo por convicción. ¿Sí? Para mí esa es la esencia del liderazgo.
Lo segundo, para cerrar la idea anterior, se me vino a la cabeza algo que vi en un video recientemente sobre una presentación del futuro de la tecnología y de la industria 4.0. Y el video dijo algo que me caló. Dijo, el futuro es la tecnología, pero el verdadero futuro es que la gente logre trascenderla. Es decir, la tecnología no deja de ser una herramienta. Claro, muy importante y cada vez más importante, y cada vez tendremos que ser más ilustrados en la tecnología y más autónomos, autosuficientes, capaces, creativos, pero nada reemplaza el cerebro. Los grandes gurús de la inteligencia artificial dicen que antes de 100 años, y algunos más pesimistas dicen que no antes de 1000, la inteligencia artificial será capaz de reemplazar al cerebro humano. Es decir, los más optimistas dicen que en 100 años y los más pesimistas en 1000. Luego, por lo menos en los próximos 100 años, el cerebro humano seguirá siendo el que manda. Para cerrar esa idea, para responderte tu inquietud, para entender cómo abordar procesos de transformación teniendo como modelo el pensamiento Lean, pues vale la pena entender de qué se trata Lean. Lean, por su definición en inglés, traduce esbelto, y esbelto es una metáfora que seguramente quien generó esa descripción nos quiso decir, un cuerpo esbelto es mejor que un cuerpo que no es esbelto. Es una especie de obviedad, ¿no? No solo desde la salud, que por supuesto es así, y los que ya vamos al otro lado de la mitad de la vida, sabemos que eso es así. Es mejor ser esbelto que no esbelto. Pero no solo por la salud, que es esencial, sino por otros atributos. La agilidad, la velocidad, la capacidad de reacción y de respuesta y de adaptación, y otros que podría mencionar acá son características de un cuerpo esbelto, mientras que un cuerpo obeso, digamos lleno de grasa, no tiene eso. Entonces es más lento, es más perezoso, y esa metáfora se usa para una organización en donde pues sigue siendo la misma obviedad. Es mejor ser una organización esbelta que una organización obesa. Lean es esa metáfora y es una interpretación que hicieron, digamos, los autores originales de este movimiento que ya tiene muchos años. Esto viene desde los 70s, 80s, no sé, no recuerdo con precisión. Pero además viene de más atrás porque es una traducción que hacen de TPS. TPS es el modelo de gestión de Toyota, que le permitió a Toyota transformarse en el líder mundial de manufactura de vehículos y en el mejor fabricante del mundo de cualquier bien. Ese es el perfil de Toyota hoy en día, pero si nos remontamos al Toyota de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Toyota era un productor pequeño con una muy baja cuota de mercado, con productos de deficiente calidad en un entorno, un país destruido por la bomba atómica. Y si yo me remontara a ese momento y dijera, no, yo soy el presidente de Toyota y me voy a comer el mundo, pues me hubiera burlado de él. Pero hoy lo miro en retrospectiva y digo, wow, lo lograron, ¿cómo lo hicieron? Y como lo hicieron a costa de empresas americanas como General Motors, Ford, Chrysler, los grandes de Detroit. Entonces, instituciones prestigiosas e individuos muy inteligentes, cuando esto estaba ocurriendo, decidieron ir a estudiar qué era lo que pasaba. MIT envió una comisión y otras universidades y escribieron libros muy famosos que ustedes los pueden consultar en las redes. Y entonces renombraron el TPS como Lean y dijeron, si queremos ganar la carrera contra los japoneses de Toyota, necesitamos empezar a pensar Lean,
porque no podían decirle empecemos a pensar como Toyota a los de General Motors. Sin embargo, hay historias, muchas historias que contar, como por ejemplo la peor planta de General Motors en todo el mundo estaba en California, la planta de NUMMI, lo pueden googlear. Estaban para cerrarla, era una empresa en donde la gente intencionalmente dañaba los equipos y los productos, era un sindicato terrible, y los japoneses tuvieron la oportunidad de hacer una alianza con General Motors para transformar esa planta. Seguramente los de General Motors dijeron, vamos a ver estos de qué son capaces. Y resulta que Toyota dijo, sí aceptamos el reto siempre y cuando sean las mismas personas que hoy tienen. Cuento largo, hecho corto. A la vuelta de un año, NUMMI fue la planta más productiva de General Motors. Y cuento más largo, hecho más corto. Después de que Toyota se retiró, General Motors no logró sostener lo que había hecho Toyota. Y la planta de NUMMI eventualmente cerró. Entiendo, de hecho, que esa planta fue adquirida, y en esto me puedo equivocar, de pronto tus oyentes nos corregirán o no. Esa es la planta que hoy en día fue comprada, reestructurada y full automatizada como el ícono de la industria 4.0, que es Tesla. Entonces, hoy está operando ahí en esa locación la planta de vehículos de Elon Musk. Entonces, Lean proviene de ahí, proviene del TPS, y el TPS no es una invención, es un desarrollo, como todo lo que hace la humanidad es construir sobre lo que otros han ideado. El TPS es en esencia un modelo de pensamiento que tiene unos fundamentos esenciales, que no es el objeto de la charla de hoy. Esos fundamentos esenciales están basados en el pensamiento científico, y eso nos remonta inclusive a la época de Galileo. Pero Galileo también se montó en los hombros de otros no tan famosos, pero digamos que lo esencial del momento de Galileo es que pasamos de una sociedad, llamémoslo, supersticiosa, que creía en que la explicación de los eventos en el mundo pues era más allá de lo natural, a una explicación científica que decía que había que observar, experimentar y comprobar. Y sobre ese ejercicio está montado el TPS, pero Galileo seguramente se montó sobre muchos más, porque con la curiosidad de los años he aprendido que los clásicos griegos alimentaron muchas de las ideas que Galileo utiliza. Entonces, como todo, es una construcción humana, y la construcción humana mejora, transforma, capitaliza, revisa lo que antes se ha descubierto o se ha propuesto. TPS es eso, es la culminación y el inicio de una nueva manera de ver las organizaciones, y tal vez para destacar y unirlo con tu primera pregunta, el pilar más importante de Toyota radica en el concepto filosófico. Ellos tienen 3 niveles, ahora te lo explico. A mi modo de entender, el nivel filosófico de TPS, el nivel conceptual de TPS y el nivel práctico de implementación de TPS. Así es como yo lo veo, no es como lo van a encontrar en internet, pero así es como yo lo entiendo y lo transmito. Y en el nivel filosófico, el pilar número 1 es respeto por la humanidad. En Lean eso lo han traducido como respeto por las personas. Y no hay proceso ni transformación, por más rentabilidad que produzca en un ambiente Lean o TPS, que salga adelante si no se antepone el respeto por la gente. Toyota tiene además el récord de no haber despedido personas ni en las peores crisis. Han aguantado ese capital humano. No es que no haya, digamos, no se retiren personas por a o b circunstancias en momentos determinados, por desempeño, qué sé yo. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo es que de Toyota no se escucha que este año la meta es sacar el 10% de la nómina para incrementar el EBITDA. Ese no es el estilo Toyota. Anteponen el respeto por la gente por encima de la rentabilidad de corto plazo, y un poco
La paradoja es que hoy en día Toyota se considera una de las compañías con mayor capacidad de flujo de caja por la cantidad de dinero que han logrado ahorrar a través de los años, que resulta que su fuerza laboral es muy comprometida y ese compromiso lo traduce en mucha dedicación, mucha imaginación y mucho esfuerzo que produce riqueza. Entonces, es la perfecta simbiosis y la explicación correcta de lo que significa ganar, ganar, que muchas veces nos lo han explicado de otras maneras que no es correcta. En ese sentido, en lo que estamos conversando, Alfredo, y tu experiencia convertida, digamos, en realidad e interpretada, como dices, no se consigue en Google, pero ya tu experiencia te ha llevado a que eso ha sido parte del éxito en estas implementaciones. Cuando hablamos de respeto por la humanidad y los componentes de compromiso de la gente hacia las organizaciones, pues mi pregunta es, dentro de esa transformación que se hace hacia la gente, hay unos comportamientos y unas habilidades que se transforman en este proceso y que podríamos decirle a nuestros oyentes, oye, hacia allá va toda esta transformación para que como seres humanos también logremos esa transformación. Esto tiene un componente, digamos, yo le llamo espiritual porque es de crecimiento interno bien importante, no solo y sobre todo de los directivos de empresa y de los dueños de empresa, pensando mucho más allá de solo el EBITDA, pero en la gente, en los que hacemos parte de compañías y que ayudamos a su crecimiento, ¿cuál sería esas habilidades, esos comportamientos, esas competencias o ese crecimiento espiritual requerido para poder hacer link con todas estos cambios que lógicamente han llegado y que, como tú mismo dices, van a continuar? Sí, yo he llegado a concluir, y tal vez me paro sobre las palabras de Einstein que decía que si uno no logra explicar las cosas de forma sencilla es porque no las entiende. Y cuando uno se enreda explicando algo, efectivamente es porque no lo ha entendido. Entonces yo trato de hacer explicaciones elementales porque tengo esa obsesión de creer que entiendo. Entonces, yo creo que lo primero y más elemental, y lo traduzco de hecho a la vida cotidiana, es que cuando uno ve una persona que no es genuina, uno se da cuenta. En algún punto se le sale la falta de espontaneidad y transparencia. Y pasa lo mismo en las organizaciones y en las iniciativas y en las implementaciones de esta índole. Cuando yo digo, mire, el pilar fundamental es el respeto por la humanidad y en particular el respeto por la gente, estoy diciendo, ojo, el objeto de esto no es que usted haga una transformación para que le sobren 5 personas y usted las pueda echar y entonces al final del año usted pueda decir que subió el EBITDA porque se ahorró 5 personas. En realidad esa es una visión muy miope, pero la más común. Y es la primera lucha con la que uno tiene como consultor, si está convencido y esto es lo que quiere hacer para, digamos, contribuir, pues tiene que arrancar por ahí y tratar de hacer ver que eso en realidad no es lo más rentable. Entonces, la primera, no sé si llamarlo competencia, porque no lo es. La primera, el primer escollo que yo trato de romper y no es fácil, igual me he encontrado con personas que de una la cogen y eso sí es muy transformador, es la intención. ¿Cuál es la intención que tengo yo de hacer algo? Porque yo puedo decir muchas cosas y como te decía, si uno no es genuino se le nota. Yo puedo reunir a la compañía y decirle, tranquilos muchachos, esto es para la mejora de todos, pero si yo en la práctica lo que voy haciendo es sacar gente, la gente ya no me cree. Entonces la intención se me nota. Y para un proceso de transformación Lean no hay nada peor que la intención esté desalineada de la realidad. Porque yo puedo echar discursos, pero actuar distinto y la gente ya no me va a creer. La próxima vez que yo diga que quiero hacer un proceso de transformación, la gente no me va a querer ayudar. Primero, porque es un mecanismo de defensa natural. Segundo, porque le da miedo. Y tercero, porque no me cree, entonces no me quiere ayudar. No me va a brindar su compromiso y su imaginación y su esfuerzo, por lo menos hará lo mínimo necesario.
Entonces entramos en una relación que ya no es ganar, ganar, sino perder, perder. Perdona, te interrumpo allí con el tema de la intención. Hay estudios del cerebro y todo lo que manejamos ya de neurociencia. Lo primero que percibe el ser humano es la intención. Vea pues. Y eso es lo que uno siente cuando dice como que presiento esto, no sé, hay algo que no encaja, o esta persona cuando se hace selección, uno dice no, no sé, hay algo que es porque lo primero que el cerebro alcanza, pero como uno tiene por la razón a ocultar la emoción, entonces uno mismo desbloquea esa intención que es lo primero que percibe dentro de la emoción el ser humano. Mira lo importante. Muy Sigue. buen dato, muy buen dato. Sí, entonces, como te decía, yo no sé si eso es una competencia, pero es una actitud de vida. Si yo voy a hacer una transformación con Lean o con cualquier otra cosa, pues ojalá que por delante estuviera la buena intención. Lo segundo es, después de la intención, porque no todo es altruismo, también, digamos, trabajamos en empresas con ánimo de lucro y ese lucro además no es para llenarme el bolsillo, sino es por la misma sostenibilidad de la empresa, es por el mismo beneficio de los empleados, porque si no hay lucro no hay cómo subir el salario, es para poderle pagar bien a los proveedores, es para poder diseñar nuevas ideas. Sí, el lucro no es malo en sí mismo, el lucro es importante para la sostenibilidad. Entonces, si yo tengo la correcta intención de respetar la humanidad y las personas, en particular mis empleados y mis proveedores y mis clientes, eh, entonces tengo que conectar eso con mis inversionistas y decir, bueno, ¿cómo mediante este respeto yo creo rentabilidad? Y la manera de crear rentabilidad es liberar el tiempo inútil de la gente y transformarlo en tiempo de valor. ¿A qué me refiero? A que es mejor que una persona que está haciendo una actividad repetitiva, que es tediosa, que puede ser reemplazada por un robot o por un computador, liberarla de eso, que además es desgastante, es desmoralizante para quien lo ejecuta, y decirle, mira, esto ahora lo va a hacer una máquina, pero ahora tú tienes que pensar. Claro, eso al principio asusta. Pero después de muy poquito tiempo la gente se conecta porque nosotros los humanos estamos para pensar. Es lo que nos ha distinguido del resto de las especies y por eso estamos, bueno, no sé si bien o mal, pero estamos, digamos, en el tope de la cadena alimenticia, digámoslo así. Eh, entonces, cuando una persona transforma su tiempo y además le estás pagando lo mismo, entonces la persona que antes le pagabas por mover las manos, ahora gratis obtienes su cerebro. Y cuando obtienes su cerebro y su intención y su compromiso y su esfuerzo y sus ideas, resulta que empiezas a mejorar. Y esa mejora se traduce en rentabilidad. ¿Cómo se traduce en rentabilidad? En muchas formas, porque alguien se idea un nuevo producto, porque alguien decide atender mejor un cliente y ese cliente le cuenta al resto, porque mejoras un proceso y lo haces más productivo con una buena idea que tenías entre manos hacía mucho tiempo, pero no habías tenido la oportunidad de materializarla, porque elevas la cultura y la moral de la organización, entonces la organización fluye más rápido. Bueno, tantos beneficios hay de hacer ese tipo de transformaciones que lo siguiente a la intención es conectar la intención con la verdadera rentabilidad y la sostenible, y es la que me va a producir esa riqueza que logró producir Toyota a lo largo de los años. Porque yo puedo miopemente decir que voy a sacar a 10 personas que me sobran, pero más bien, ¿y qué pasa si esas 10 personas hacen cosas que me generan más valor? Esa es la pregunta correcta. Y luego de eso, pues ya viene una conexión muy específica con, ok, yo quiero hacer eso, yo propongo un modelo, podría ser cualquier otro, pero en el modelo mío te traigo a colación el tema Lean, y en el tema Lean pues hay que tener claros unos conceptos. Entonces, esos son competencias técnicas. ¿Sí? Si yo quiero trabajar en Excel, porque escogí trabajar en Excel, pues tengo que aprender Excel bien, porque si no soy un mediocre o un principiante del Excel, entonces tengo que desarrollar ese conocimiento y esas habilidades. Entonces pasa lo mismo con Lean. Yo no puedo pasar a ser un experto Lean en un día. Eso no es porque yo voy a hacer un curso y saco un certificado. Esto es como todo, la vida es eso, la vida por más de que vivamos en el mundo ahora famoso, el mundo ágil,
y ahora podemos hablar un poquito de eso, porque el mundo ágil proviene de las tecnologías nuevas. Pero muchos de tus oyentes probablemente no saben que el mundo ágil es un desenlace del pensamiento Lean a través del mundo de la tecnología. Pero en esencia el mensaje es, ok, vamos a hacer una transformación con Lean, entonces comprendamos de qué se trata hacer una transformación Lean. Eso no es que yo contrato a alguien y lo mando a hacer. Es algo que yo tengo que hacer la transformación desde la cabeza de la organización, participar de ese ejercicio. Mi metáfora siempre es, compremos la suscripción al gimnasio. A mí me pasaba, yo compraba la suscripción al gimnasio por un año porque era más barata y nunca iba. Lo que siempre me preguntaba, oiga, no he ido y nunca bajo de peso, ¿por qué será? Pues porque toca hacer el esfuerzo, ¿cierto? Es lo mismo, compras la suscripción Lini y no te transformas. ¿Por qué será? Te toca hacer el esfuerzo, hay que sudarla. Eso no es que yo ya hice la suscripción, hice el curso, me dieron el certificado y de repente me transformé. Hay que hacer el ejercicio. Entonces, el componente de comprensión conceptual es esencial y es algo que muchas veces pasan por alto. Como que no, eso es por allá un gerente de proyectos que sabe esas cosas y nosotros seguimos acá en nuestro cuento. Eso no es por ahí. Y finalmente, si yo tengo claros los conceptos, entonces hablamos de un nivel filosófico, ¿no? De conectarme con la intención y cómo esa intención me puede conducir a la creación de riqueza. Y escojo un modelo, en este caso Lean, y digo, ok, para eso tengo que entender los conceptos que me van a conducir a esa riqueza deseada. Y ahora voy a aprender a hacerlo, como el artesano, como el carpintero. Voy a hacer un mueble, pues toca hacerlo. Entonces toca coger los clavos, el martillo, la madera y martillar y el primer mueble no sale bien. Y el segundo tampoco. Y por allá en el 10º ya algo decente. Y cuando ya he hecho 100 bibliotecas, la número 100 está bien. Y entonces ese es el proceso de entender las herramientas, usarlas, aprender haciendo. Eso de aprender por osmosis es mentira. Eso nos lo han vendido los expertos marqueteros que le dicen a uno en 30 segundos en Facebook, le tengo la solución a todos sus males y esa cura dura 30 segundos. Eso es mentira. Están jugando con nuestros deseos y nuestros temores y nuestras aspiraciones. Transformarse Lean toca hacer el esfuerzo. Es como todo, ¿no? Es crear el hábito y trabajar. El deportista no llegó a ser Jordan en solo en un juego, fue muchos los que erró y los que volvió a levantarse para seguir, para poder llegar a ser el Jordan que conocemos. Entonces, como todo es un tema de disciplina, de hábito, es lo que te estoy interpretando, y de hacer un cambio desde el interior también para poderlo expresar, no solamente filosófico, sino también en la realidad. ¿Has encontrado en tu experiencia alguna diferencia de asumir estos modelos, digamos, en las diferentes culturas de Latinoamérica? ¿O definitivamente el ser humano adopta muy fácil esto o has encontrado diferencia en todos estos países? No, yo pienso que, de hecho, en alguna época pensaba que digamos, los países de Latinoamérica eran tan diferentes que encontraba algunas culturas más proclives y otras menos. Pero con el tiempo me he dado cuenta que eso en realidad depende de los individuos. Obviamente la cultura en la que se mueven puede influir, pero uno encuentra en todas partes todo tipo de personas, eh, unos que aceptan y otros que no aceptan, y el común denominador es que a pesar de que acepten, el cambio cuesta. Ese sí es la constante, el cambio cuesta. A mí me cuesta, a pesar de que soy consciente de que debo estar abierto al cambio por la actividad a la que me dedico, el cambio cuesta. Y cuando uno le propone a una organización que haga las cosas distinto, cuesta, por muchas cosas, por temores, por dudas, por comodidad, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, el hecho de cambiar implica un esfuerzo y el hecho del esfuerzo implica a veces cansancio, a veces dolor,
sangre, sudor y lágrimas. Y pues el mecanismo de defensa antropológico es que no nos gusta el sangre, ni el sudor, ni las lágrimas, entonces nos resistimos. Pero en la medida en que hacemos el esfuerzo y empezamos a notar los resultados, como quien hace una dieta y dice, uy, bajé 1 kilo, uy, bajé otro kilo, se empieza a motivar y entonces empieza a hacer digamos, un círculo virtuoso de retroalimentación en donde ya quiere más. Entonces, quizá hay que romper la barrera inicial digamos, superar la aversión al riesgo y nuevamente caemos en el liderazgo, tanto de quien dirige una empresa como quien la ayuda. Mi responsabilidad también exige liderazgo, ¿sí? No solamente sentarme a un lado de la mesa y decir tú deberías hacer esto, sino ayudar a que lo hagan. Y a veces encuentro uno más resistencia y a veces menos, como en todas partes. Inclusive encuentro gente que se devuelve, que no logra hacer el clic y se devuelve, y esos son riesgos que están ahí, y que dependen de la capacidad de mantener el pulso y la capacidad de ser consistente y de creer en algo. Me quedé con una cosa en tu última conclusión y es efectivamente, Jordan con mucha disciplina lo logró, como lo lograría uno en una empresa con mucha disciplina, pero no debemos olvidar lo que les decía, hay que comprender los fundamentales, los conceptos esenciales. Dice el adagio popular que nada más peligroso que un bruto decidido. Entonces tú puedes tener mucha disciplina y practicar todos los días muy bien lo que no toca. Entonces, en esencia vas a aprender más rápido y más peligroso. Entonces hay que conectarse con los conceptos bien, para no ir a aprender lo que no toca. Muy bien, muy buena esta aclaración porque ya en aras del tiempo y te agradezco nuevamente este tiempo que nos has dedicado para enseñarnos todo esto tan bello que es esta metodología esbelta. Cuéntanos y danos un mensaje a todos estos emprendedores que están acá, líderes de talento humano que quieren transformar sus áreas y todos esos dueños de pequeñas y medianas empresas que son el 90% de empleos de nuestro país y de Latinoamérica. Claro que sí, Yolima. No, pues mira, yo quizá el mensaje que dejaría es muy para nuestros tiempos y en el marco de la pandemia que nos rodea, que hay una oportunidad sin desconocer las dificultades y el dolor que esto ha generado para todos. Vivimos en un mundo polarizado innecesariamente, secuestrados por intereses, digamos, mezquinos, y la pandemia nos tiene que ayudar a reflexionar sobre eso, conectarnos con la intención. Un emprendedor tiene una intención, y su intención seguramente no es volverse millonario, sino tiene una intención de trascendencia, de contribución, como diría uno en Lean, de respetar a la humanidad. Yo quiero entregarle a la humanidad algo que le contribuya. Ese es mi legado para ellos y para todos los que vienen. Y eso es la esencia que no podemos perder. La pandemia ha ayudado a la sociedad a sensibilizarse un poco más alrededor de esto, porque sin duda que prepandémicamente hablando estábamos casi anestesiados y ciegos. Este sacudón de alguna manera ha abierto algunas ventanas que ojalá no se vuelvan a cerrar y que los emprendedores y los interesados, tus oyentes, deben tratar de hecho de abrir más. Lo segundo que les diría es que crear riqueza tiene que ser consecuencia de hacer las cosas bien y de hacer las cosas genuinamente. Y estoy seguro que con las grandes ideas y los grandes esfuerzos que tus oyentes hacen, lo van a hacer así. Y finalmente, que se conecten con algo, no sé si sea Lean o con metodologías ágiles o con lo que quieran, que escojan un camino y que comprueben que ese camino les funciona y mantengan obviamente la flexibilidad para aprender cosas nuevas, pero la sagacidad y el carácter para mantenerse firme, porque cuando la tormenta es más fuerte es donde el timón hay que tenerlo más fuerte también. Ese sería mi mensaje, Yolima, y nuevamente mil gracias por invitarme a tu espacio. A ti, Alfredo, muchas gracias por toda tu intervención y todos los aprendizajes que hemos tenido hoy. Muchos éxitos en todos los proyectos. Gracias. Vale.
Mil gracias. Chao. Cada martes, nuestra CEO, Yolima Restrepo, hablará con expertos de recursos humanos sobre gestión empresarial, recursos humanos, tecnología y más. Pueden escucharnos en plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Nos encuentran como jobs.app.